Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda temporada, este segundo ciclo de webinars encuadradas en un proyecto que ya llamamos, que ya denominamos el año pasado, Educación Inclusiva 11, un camino compartido. Mi nombre es Román Martínez, actual director de la Dirección de Educación, Empleo y Braille de la ONCE. Y esta tarde me acompaña Ana Llauradó, responsable del Departamento de Atención Educativa de la ONCE, Sergio Pérez, uno de los trabajadores de esta dirección, y las dos ponentes de la webinar de esta tarde, Ana González Areán y Elizabeth Díaz, que posteriormente presentaré. Hoy comenzamos con este segundo ciclo por un motivo fundamental, y es la grandísima acogida que tuvieron todas las webinars que se presentaron en el curso pasado, en el curso 2024 y 2025, gran acogida sobre todo por aquellos colectivos a los que especialmente va dirigido este proyecto. Equipos docentes de los centros educativos ordinarios, estudiantes de diferentes materias relacionadas con el área educativa y en ocasiones familias u otros colectivos. Y para nosotros, para la ONCE, el comprobar esa gran acogida de una de las tareas fundamentales que llevan a cabo nuestros profesionales en materia educativa en el día a día, es algo que nos hace ser muy optimistas con nuestra labor. Una tarea que no es otra que el asesoramiento y la formación a todas aquellas personas que forman un entorno educativo, pudiendo dotarles así de herramientas y conocimientos para ayudar a construir entornos educativos más inclusivos para este alumnado, el alumnado con discapacidad visual, que les permita adquirir conocimientos y competencias para poder afrontar con unas mínimas garantías otras etapas posteriores a la educativa o paralelas a ellas, como puede ser el ámbito social o puede ser la etapa laboral. Por supuesto, todo este trabajo de asesoramiento, intervenciones en los centros educativos, podemos llevarlos a cabo gracias a los convenios de colaboración en materia educativa que tenemos la suerte de tener suscritos con las consejerías de educación de todas las comunidades autónomas, incluso del Ministerio de Educación, para las ciudades de Ceuta y Melilla, que nos dan la posibilidad de dotar a los equipos a los equipos específicos de atención educativa al alumnado con discapacidad visual de todos los conocimientos, de todos los recursos humanos, de todos los recursos materiales con los que contamos. A fin de recordar a aquellas personas que ya participasteis en el curso pasado o de explicar a aquellas que os incorporáis este año, ojalá seáis muchas, indicaros que estas webinars en principio van a tener lugar el último miércoles de cada mes, aunque recibiréis la invitación con antelación. En cada webinar se tratará una materia relacionada con la discapacidad visual y la sordoceguera en el ámbito educativo. Así, por ejemplo, el año pasado se trataron materias pues, como el ajuste a la discapacidad, la competencia social, el ocio del tiempo libre, sordoceguera, autonomía. Tampoco os voy a decir todas porque están colgadas en la web
de educación de la ONCE, que se llama así, educación.once.es, y os animamos a que accedáis a ella y podáis verlas, quienes no lo habéis hecho todavía, lugar donde colgaremos, por supuesto, las de este ciclo. La duración de estas webinars es de alrededor de 60 minutos. Durante 40, los primeros 40, nuestros ponentes explicarán la materia que corresponda en esa webinar y luego contaremos con 20 minutos para la resolución de dudas. Para poder trasladar esas dudas hay un chat que seguramente localizaréis, que se denomina PIR, preguntas y respuestas, en las que es necesario o en el que es necesario que escribáis vuestras consultas, y os animamos además a que lo hagáis conforme os vayan surgiendo, de forma que así las podamos gestionar y cuando llegue el momento de las consultas pueda ser algo más fluido. También veréis que hay anclado un formulario muy sencillito en el que podéis indicarnos el perfil que os ha hecho estar hoy aquí, pues ya sea formar parte de un centro educativo, ser estudiantes, etcétera. Trasladarnos un correo electrónico al que poder remitir, si queréis, las siguientes invitaciones de forma directa. Incluso hay un correo electrónico también anclado en el que podéis trasladarnos aquellas preguntas que no haya dado tiempo a resolver en la webinar o proponernos otras temáticas más allá de las que ya tenemos previstas. Hablando ya de la webinar de hoy, titulada Educar con Braille, este año es un año muy especial para las personas que no tenemos resto visual funcional. Estamos celebrando el 200 aniversario de la aparición del código de lectoescritura Braille. Es decir, hace solo 200 años que las personas sin resto visual funcional hemos podido acceder a la lectura de un libro de forma autónoma y lo que ello conlleva, ¿no? Hace solo 200 años que hemos podido alfabetizarnos o que hemos podido acceder a la cultura, etc. Y 200 años después, en el día de hoy, seguimos contando con únicamente dos códigos de lectoescritura, la tinta y el braille. Y seguro que compartís con nosotros la importancia de que todo aquel alumnado que tenga las capacidades necesarias para adquirir un código debe contar con él, y además que ese código sea funcional tanto en su etapa educativa como en el resto de sus etapas. Para todo esto, para tratar tanto el braille en sí como la importancia de contar con un código de lectoescritura, es para lo que esta tarde contamos con dos ponentes, además de, como he dicho, Ana Llauradó, que luego posteriormente dinamizará el espacio de preguntas y concluirá esta webinar, y con Sergio, que es el que nos va a ayudar a todo el tema logístico, presentaciones, cámaras, lectura de preguntas, y como decía, con las dos ponentes, Elizabeth Díaz, que es maestra y asesora del Departamento de Atención Educativa, y Ana González, que igualmente es asesora, en este caso, de la unidad de Braille. Así que ya, sin más, os dejo con Ana González, que es la que va a comenzar con esta webinar, que esperamos que sea de utilidad para todos y todas vosotras. Vale, muy bien. Muchas gracias, Román. Muy buenas. Bueno, entrando en materia, yo os voy a hablar un poco de, digamos, las generalidades del braille, y mi compañera Elizabeth os va a hablar más específicamente del braille en el área educativa. Probablemente todos habéis escuchado hablar bastante de Luis Braille. Vamos a empezar en la primera diapositiva a hablar un poquito de Luis Braille, pero lo vamos a hacer de una forma un poquito más reflexiva, porque bueno,
de datos biográficos sé que lo podéis conseguir y los conocéis a lo mejor en mediana medida. Me gustaría empezar diciendo que la Revolución Francesa, que se desarrolló apenas una década antes de que naciera Luis Braille, pues nos hablaba de cosas hermosas como igualdad y fraternidad. No obstante, pues resulta que la vida de los ciegos en esa época no era nada favorable. Las condiciones de vida, vivían en mendicidad, vivían todo esto básicamente a través de la música, vivían un poco, se conoce que vivían un poco ridiculizados en la calle, entonando melodías monótonas ¿sabes? De una forma, digamos, no digna. Y en este margen, en este marco, nace Luis Braille. Pues Luis Braille nace a comienzos del siglo XIX, pero eso sí, nace en una familia muy amorosa, en una familia humilde del campo, con sus padres y sus hermanos mayores, pues con una vida tranquila. Y bueno, su padre era guarnicionero, calabartero, y pues hacía los arneses para los caballos de los vecinos. Y el niño, pues bueno, nada, muy inquieto, como probablemente sabéis, el niño trabajando, imitando el trabajo de su padre, pues accidentalmente se clavó un punzón en el ojito cuando tenía solamente 3 años. Eso infectó su otro ojo en breve y el niño quedó ciego. Los padres evidentemente no tenían experiencia, pero sí esa sabiduría sencilla que les permitió decir, vamos, este niño va a ir al colegio igual que sus hermanos. Pues así fue, ¿no? Al colegio del pueblo. Eso sí, un colegio donde evidentemente todos los niños leían y escribían, menos Luis Braille, porque no había un código de lectoescritura que él pudiera utilizar. Afortunadamente el niño tenía una mente de verdad prodigiosa y era capaz de aprenderse de memoria una gran cantidad de conocimientos sin necesidad de apuntarlos. Pues esto, al haber demostrado esta capacidad, obtuvo, y no fue por suerte, una beca para estudiar en el colegio, digamos, más elitista, más reconocido para ciegos, que era el Instituto Nacional para Jóvenes Ciegos. Un colegio, bueno, muy disciplinado, un colegio eh, férreo, ¿sabes? Donde se le imponía a los niños inclusive actividades que estaban por encima de lo que podía hacer un ciego porque eran totalmente visuales. Allí fue Luis Braille y eh, había habido un señor muy bueno, que cuando se dio cuenta de este tema de la mendicidad en la que vivían los ciegos, este señor se llamaba Valentín Agüí. Y resulta que Valentín Agüí era un hombre muy sensible y dijo, esto no puede continuar. De hecho, él tenía una relación de amistad con una música ciega muy conocida que se llamaba María Teresa Bon Paradis y dijo, no, esto no puede ser, este talento no se puede desperdiciar. Y él creó un método de lectura basado como en alambres de cobre con los que se hacían las letras y era total una cosa así muy, muy artesanal y muy engorrosa, que permitía que los niños pudieran leer, pero leer a duras penas, porque claro, esas líneas no estaban adaptadas al dedo de los niños. Así que, pero bueno, fue así como Luis Braille empezó a leer cuando llegó a la escuela. Y empezó a leer y se empezó a devorar todos los libros que había en la biblioteca, porque le encantaba y se destacó siempre en matemáticas, en música, en todas las áreas. Era un niño realmente prodigioso. Eh, este colegio era, como dije, muy, muy elitista y muy férreo, pero las condiciones higiénicas dejaban muchísimo que desear. Era un colegio con un edificio muy viejo, donde las aulas eran pequeñas, mal iluminadas, bastante sucias. Se comenta anecdóticamente que el internado, los niños solamente podían bañarse una vez al mes. Bueno, era una cosa realmente complicada. Esto empezó a afectar la salud del niño, eh, bueno, en principio, digamos, levemente. Luego ellos se mudaron a un mejor lugar, que tenía mejores condiciones higiénicas. Esto ocurrió, fíjense, fijaros, Valentín Agüí, este señor que inventó este sistema de lectoescritura, él fue el fundador de esta escuela, pero luego fue destituido y esta escuela llegó a ser del Estado y de verdad que las condiciones pues no estaban muy buenas. Bueno, luego en este edificio más nuevo, como dije, las cosas fueron un poco mejor. Luis Braille siguió aprendiendo. Cuando él era adolescente y muy buen alumno, un día pues tocó a la puerta de la institución otro señor muy, muy interesante, por cierto. El señor era militar
y el señor tenía mucho interés en toda la parte de comunicaciones de los soldados. Se llamaba Charles Barbier. Y resulta que él se empezó a percatar de que los soldados, pues cuando estaban en la oscuridad, no podían comunicarse. Y él dijo, bueno, yo voy a inventar una forma, un método para que los soldados puedan tener algún tipo de comunicación, aunque no estén viendo en el momento. Entonces era un método basado en puntos, rayas, puntos, guiones. Y él dijo, bueno, esto lo voy a llevar yo al colegio para ciegos, a ver si les sirve para algo. Cuando llegó, captó la atención de los niños y de hecho Luis Braille dijo, oye, qué interesante. No obstante, pues eran muchos puntos, eran 12 puntos. Y vale, esto no estaba todavía adaptado al dedo de un estudiante. No obstante, fue una inspiración para él. Entonces él, adolescente, dijo, bueno, yo voy a ver cómo hago para adaptar esto y creó, empezó a crear un método, el método que con solo 6 puntos adaptados exactamente al tamaño del dedo índice, él agarró una rejilla con una cuadrícula y dijo, bueno, esto lo vamos a poner aquí en unos cajetines y así fue como surgió el método Braille. Eh, pues este método él lo empezó a perfeccionar, no solamente sirvió para las letras, sino que también podía hacer los números y hasta la escenografía musical, porque él era músico, él le encantaba, él tocaba el violonchelo, tocaba el órgano en la iglesia, tocaba el piano y bueno, pues así fue, ¿no? No obstante, cuando se empezó a regar la voz en el colegio, los niños estaban fascinados porque por fin parece que iba a haber un método que, porque claro, con el de con el de el señor Valentín Agüí podían leer, pero no podían escribir. Imaginaros escribir esas letras con cobre y con todas esas líneas, ¿no? Nada que ver. Entonces ahora pues se iba a poder escribir por primera vez. Sin embargo, los profesores se mosquearon y dijeron, no, esto no puede ser. No podemos permitir que los niños ciegos empiecen a hacer cosas de ciegos. A ver, que para eso tienen un método basado en letras reales, no en una cantidad de puntitos que más nadie puede entender. Ellos dijeron, nosotros no vamos a aprender este método y lo prohibieron. ¿Vale? Entonces, claro, los niños, por aquello de que lo prohibido mola más, pues los niños dijeron, bueno, nosotros, y se pusieron los niños por su cuenta a enviarse mensajitos y cartitas en braille, y la verdad es que pues se hizo muy, muy popular. Eh, Luego de un tiempo, Luis Braille pasó a ser profesor también de la institución, y bueno, un profesor muy querido además por sus estudiantes, daba clases de música, de matemáticas, de diferentes áreas. Y el braille seguía sin ser aceptado, ¿vale? Poco a poco, como habíamos dicho al principio, la salud siguió empeorando, la salud de Luis Braille, y pues cuando era profesor y había sido formado por los mejores maestros de música y estaba sumamente capacitado en pleno nivel de su vida, falleció de tuberculosis. Solo después de haber fallecido, el braille comenzó a ser aceptado como el método natural para las personas ciegas. En principio en Francia, a finales del siglo XIX se regó por toda Europa y se dio a conocer, y luego a comienzos del siglo XX ya en la mayor parte del mundo. Llegó a los Estados Unidos y se empezó a distribuir por América. Y bueno, em, pues fijaros que el método fue creado en 1825, por eso es que ahora estamos celebrando el 200 aniversario, ¿no? Eh, y por eso se han hecho tantas celebraciones a nivel mundial de esta fecha tan importante. Y como decía Román al comienzo, son apenas 200 años, digamos, de historia. Muy bien. Entonces, habiendo visto esto, vamos a pasar a la siguiente diapositiva para hablar un poquito sobre qué es el braille que estoy segura que vosotros conocéis. Una vez visto más o menos cómo fue la evolución, tenemos en la siguiente diapositiva lo que llamamos el signo generador. Y le llamamos así porque de él se generan todas las combinaciones de puntos, ¿vale? Que son en realidad 63 que tienen puntitos, más una última para hacer un total de 64. La última es el cajetín en blanco. Pero claro, el cajetín en blanco es muy importante porque sin cajetín en blanco no habría palabras, no habría división de palabras, no habría
no habría una fijación mental de lo que es la palabra. Fijaros que eso fue lo que le pasó a Louis Braille cuando lo estaba inventando, porque el método de Charles Barbier estaba muy bien, estaba basado en puntos, pero no representaba letras en realidad. Lo que representaba era sonidos en francés. Entonces, ese punto raya, que entiendo sería algo así como un código Morse, indicaba pues las cosas como se pronunciaban en el idioma y los niños no podían tener acceso a la ortografía. Pues por supuesto con el código Braille esto cambió totalmente, ¿no? Entonces, el Braille no solo nos permite, como dijimos, la signografía básica de letras, números, todo tipo de tildes, representaciones en todos los idiomas. El braille, muy al contrario de lo que la gente piensa, el braille no es un idioma, el braille es un código que nos permite escribir en cualquier tipo de alfabeto, no solamente los latinos, cirílicos, bueno, yo qué sé, eh, árabe, todo lo que tú quieras, ¿no? Ideográficos, bueno, el braille está allí en todo el mundo. Vale, pues muy bien, entonces tenemos también en esta diapositiva el alfabeto que seguramente habréis visto muchas veces, eh, que bueno, que por lo menos a nivel básico aparece aquí ilustrado. Y luego, en la siguiente diapositiva, pues vamos a ver un poquito para qué nos sirve todo esto, ¿vale? ¿Por qué nos empeñamos tanto en decir que el braille es importante y estará siempre vigente? Tenemos el braille en la vida diaria, porque es importante. Yo en mi departamento trabajamos con braille para personas adultas. Luego Eli os va a contar el tema interesantísimo que a vosotros tanto os compete, que es el de los niños. ¿Qué pasa con los adultos? Muchísimos adultos se quedan ciegos al llegar a cierta edad y se afilian a la ONCE, pero también tenemos adultos muy jóvenes que porque sufren de, yo que sé, glaucoma, retinosis pigmentaria, por accidentes, por múltiples causas, han perdido la vista jóvenes y comienzan a ser atendidos por nosotros. El departamento es la unidad de braille y tenemos los especialistas que trabajan con el braille a los adultos. Entonces queríamos como ilustrar un poquito de qué se trata el braille en la vida diaria. Hay adultos que aprenden porque son lectores acérrimos y quieren leer muchos libros, como Luis Braille, y quieren, bueno, comerse las bibliotecas. No obstante, hay gente que simplemente dice, bueno, yo quiero aprender a mi edad, a los 60, 70, 80, cuando he perdido la vista, porque quiero ser autónomo, quiero etiquetar mis productos en casa, quiero cocinar, quiero saber lo que estoy cocinando y lo quiero tener escrito. Es verdad que ahora hay tecnología, hay muchos códigos QR, hay muchísimas cosas, pero pues nada, quiero tener autonomía al igual que la tiene cualquier persona que ve, simplemente al ver y yo en mi caso al tocar. También tenemos allí en esta diapositiva, bueno, hay medicamentos etiquetados, ya sabemos que aquí en nuestro país es obligatorio el etiquetado de medicamentos humanos y veterinarios en braille y estamos luchando porque lo mismo ocurra con todos los productos de consumo. Por ahora es un poco utópico, pero estamos luchando para que ese sea uno de los próximos pasos hacia donde vamos. ¿Vale? Entonces, esto es el braille del día a día. Aparece también un ascensor etiquetado, de manera que yo puedo salir de mi casa con mi bastón o con mi perro guía y nadie tiene que decirme a qué planta voy. Así como en lugares, hay algunos lugares públicos y privados de uso público que están señalizados, ¿vale? Donde yo puedo leer en las puertas los números, ya sea en letras en relieve o preferiblemente en relieve y en braille. Entonces, bueno, de esto se trata. También aparece allí en la diapositiva algún juego de cartas que nos indica que el braille también aumenta el nivel de ocio, importantísimo para las personas adultas que finalmente tienen acceso a él, ¿no? Así que nada, pues, y lo que no está allí, pero también es muy importante, es que el braille no está reñido para nada con la tecnología. Como parte del braille en nuestro día a día, las personas que trabajamos, como Elizabeth y yo, que somos ciegas totales, tenemos acceso a, bueno, impresoras, líneas braille, que seguramente alguna vez las habréis visto, que son dispositivos que se conectan al ordenador o al móvil y que permiten que podamos escribir, sí, bueno, también escribir como anotadores braille y leer toda la información que aparece en la pantalla sin necesidad de utilizar papel. Es el braille que aparece y desaparece, ¿no? El braille que
que nos permite tocar exactamente lo mismo que lo mismo que ve cualquier persona en la pantalla. Pues entonces, pues nada, la idea es un poco demostrar que la tecnología no está llegando para sustituir al braille, como la gente piensa, porque ahora tenemos los móviles que nos hablan y tenemos, bueno, cualquier cantidad de dispositivos que sin necesidad de estar alfabetizados o de conocer el braille nos permiten tener una vida supuestamente autónoma, entre comillas, pero una persona ciega que no tenga contacto con su sistema natural de lectoescritura no va a tener idea de lo que es ortografía, contacto directo con el texto sin necesidad de intermediarios, de voces, etcétera, al igual que lo hace cualquier persona que ve. ¿Vale? Entonces, bueno, visto lo visto, ahora nuestra compañera Elizabeth sí que nos va a hablar específicamente de la parte central, que es el braille en la educación. Así que adelante, Eli. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Gracias por conectaros a este webinar tan especial para nosotros por este 200 aniversario del sistema Braille. Efectivamente, vamos a ver ahora el braille en el ámbito educativo y vamos a ver algunos aspectos importantes, algunos de los cuales ya se han tratado aquí por encima y vamos a incidir un poco en ellos, y otros vamos a dar alguna serie de estrategias o herramientas muy sencillas para incorporar el braille en el centro educativo, en el aula y en el quehacer diario. Sin duda esto es un webinar introductorio. El braille es un tema muy complejo y muy profundo, y posteriormente, más adelante, se harán algunos otros webinars de algunos temas concretos que hoy vamos a ver un poco por encima y en los que se puede profundizar. Bueno, lo primero que hemos titulado esta diapositiva es el braille desde la cuna, ¿vale? Esto ya lo ha dicho Román en la introducción, lo acaba también de citar Ana, pero es para nosotros lo más importante de todo. Todas las personas que cognitivamente sean capaces de poder leer y escribir deben tener un código de lectoescritura funcional. ¿Qué significa un código de lectoescritura funcional? Pues que sean capaces de recibir la información que aparece de manera leída o escrita, interpretarla y poder expresarse también de manera escrita. Si nos paramos a pensar en todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana y sobre todo en todo lo que hacemos a nivel escolar o a nivel académico, nos damos cuenta de que la lectura y la escritura son no solo importantes, sino esenciales. Y es imprescindible poder leer y escribir con fluidez y con comprensión suficiente. Si en esta pantalla que tenéis delante apareciera, que no va a aparecer, la palabra tarta de chocolate, ¿vale? Sin que tuviera que aparecer ninguna imagen más, nuestra mente se representa exactamente lo que quiere decir esa palabra, ¿vale? Esas frases para nosotros. Es decir, el lenguaje leído y escrito, al igual que el lenguaje oral, nos permite hacernos imágenes mentales, representaciones de lo que está en nuestro entorno. Esto es muy importante para todo el mundo y mucho más para las personas ciegas que no tienen o tienen en mucha menor medida la parte de representación de imágenes mentales a través del dibujo o la ilustración. Entonces, nosotros mediante el braille nos podemos representar estas imágenes mentales, por tanto podemos comprender aquello que estamos leyendo y representándonoslo, porque claro, estamos hablando de una tarta de chocolate, pero también puedo hablar del aprendizaje significativo, ¿vale? Que es algo que se estudia en magisterio y que es un término mucho más abstracto y que yo tengo que ser capaz de comprender y hacerme una imagen mental sobre esto solo a través de la lectura y la escritura, porque si no, no puedo progresar en el ámbito educativo, no puedo progresar en las distintas etapas del sistema escolar. Pero recibir la información es importante, pero el braille nos permite también expresarla o producirla. Yo ahora mismo estoy aquí contándoos esto, tengo un guión en braille delante, pero es cierto que si yo escuchara esto cuando termine, diría, ay, vaya, se me ha olvidado algo, o cómo me hubiera gustado volver para atrás, cómo me hubiera gustado añadir esto. Sabéis que gracias a la escritura todo esto está solucionado. Nosotros estamos estudiando, nos hacemos nuestros resúmenes, nuestros esquemas, podemos volver para atrás, podemos añadir cierta información, podemos volver sobre la información que no hemos entendido y que queremos leer 3 o 4 veces hasta que la entendemos. Y esto solo se puede hacer
con un código de lectoescritura. Es cierto que hay mucha gente más mayor que se apoya en audio, ¿vale? A lo mejor textos largos o textos literarios los escucha en audio o a través de las nuevas tecnologías, como decía Ana, pero es cierto que siempre para los temas más de reflexión, de estudio, de introspección, de poder revisar, de ortografía, necesitamos el apoyo del braille. Por eso el braille es un código de lectoescritura básico para las personas ciegas y que les permite la alfabetización y el progreso en el ámbito educativo. Además de, como decía Ana, pues poder disfrutar de un buen libro o poder jugar a las cartas o poder desenvolvernos en nuestra vida diaria. Pero sin el braille es muy difícil alcanzar ciertos niveles educativos, sobre todo cuando somos personas ciegas de nacimiento. Y aquí viene lo siguiente que vamos a contar, que es la importancia del braille desde la cuna. Hay personas que se quedan ciegas de nacimiento y por tanto deben aprender el braille desde que nacen. Bueno, lo aprenden, como veremos luego, como todos los niños a la edad que se debe aprender a leer y a escribir, pero deben estar en contacto con el braille desde que nacen. ¿Qué ocurre? Mirad, cuando nace un niño y este niño ve, este niño se va a encontrar con las letras por todas partes. Sabéis que la vista no es un sentido intencional, es decir, todos los estímulos que aparecen delante nuestro, ¿vale? La vista los capta y la vista luego presta atención o se fija en aquellos que le interesan. Pues entonces, por delante del niño, desde que es recién nacido, van a aparecer las letras por todas partes, en los carteles que hay en su casa, en los cuentos que le lee su familia. Sin embargo, delante del niño o niña ciego no van a aparecer las letras ni ninguna otra cosa de manera inconsciente para que el niño se pueda fijar. El niño ciego por sí mismo no se interesa por el entorno en un inicio. Es el adulto el que tiene que acercarle el entorno, que incitarle para que pueda interesarse por ese entorno. A ver, mira, aquí hay una cosa que suena, mira, extiende la mano, vamos a tocarla. Yo tenía un profesor de la universidad que decía, a ver, entendamos al niño ciego, no sabe lo que hay delante suyo. Los seres humanos siempre somos primates, somos animales y como animales velamos por nuestra protección. Si yo no sé qué hay alrededor mío, si puede ser peligroso, si no puede serlo, si me puedo quemar, si me puedo hacer daño, pues evidentemente lo más normal que voy a hacer es poner mis manos, que así están muchos niños ciegos muy bebés, cerca del cuerpo en una manera de protección ante un entorno que puede ser hostil. Por tanto, los adultos cercanos al bebé le tienen que ir enseñando el entorno que le rodea. Y cuando el niño ya vaya comprobando que ese entorno no es peligroso, cuando de repente oiga cerca suyo un sonido que ya ha oído antes y que ya su familia le ha explicado y le ha enseñado y él ha tocado o ella ha tocado lo que es esto, pues ya de una manera natural o de una manera instintiva empezará a tener curiosidad por extender las manos por sí mismo o por sí misma y acercarse a ese objeto. Bien, pues si los adultos tenemos que acercar el entorno al niño ciego, a la niña, para que se interese, el braille forma parte del entorno y además es algo que naturalmente no está en el entorno. Por lo que lo primero que tendremos que hacer en la familia es generar un entorno donde el braille tenga un papel importante. Es decir, si en la caja de mi hijo o mi hija que ve pone coches, para que, aunque él no sepa leer o ella no sepa leer, pues por una cuestión de orden, escribimos el cartel coches, construcciones, muñecos, vamos a poner todo esto en braille y vamos a acercar la mano del niño o niña, aunque no sepa leer, igual que hacemos con un niño o niña videntes, le decimos, mira, vamos a guardar los coches aquí en esta caja, que aquí hemos puesto coches. Pues hacemos lo mismo con el niño o niña ciego, que toque los coches, ¿vale? La caja, toque el cartel en braille y se vaya dando cuenta de que efectivamente el braille es un sistema de signos que quieren decir algo. No va a saber todavía qué, no va a saber todavía para qué sirve, pero sí que va a entender que es un sistema de signos que va a formar parte de su vida y que quiere decir algo. En este sentido, también es muy importante la iniciación a la lectura compartida. Desde que los niños videntes son bebés, les contamos cuentos de manera oral. A los niños y niñas ciegos también les encanta que les contemos cuentos de manera oral. Casi siempre
empezamos todas las charlas diciendo los niños ciegos por encima de todo son niños. Hoy no he empezado por ahí, pero bueno, siempre es buen momento para decirlo. Son niños, igual que el resto. Entonces, les gustarán o no que les cantemos canciones, que les contemos cuentos, igual que al resto. Y tendremos que hacer las cosas igual que con el resto de los niños, solo que adaptándolas a sus circunstancias. Por esto, es muy importante la lectura compartida. Es muy importante que les contemos cuentos, que hagamos los 5 lobitos, las palmitas, todas estas cosas que se hacen con los niños videntes también. Y es muy importante que les empecemos a leer cuentos en braille, que en la biblioteca de casa, que a su alcance, al alcance de sus manos, estén los libros en braille. Y que igual que cogemos un cuento y se lo leemos al niño que ve, al niño que no ve le leamos su cuento en braille. Ojo, el niño que ve está viendo que nosotros nos estamos fijando, las personas que le contamos el cuento, en esos signos que aparecen en la hoja. De hecho, a veces ponen la mano y le decimos, a ver, quita la mano que si no, no veo lo que pone. Con el niño ciego volvemos a lo mismo que antes. Tenemos que hacerle consciente de que estamos leyendo en una hoja esos signos que son puntitos, de momento todavía para él o para ella, le tenemos que hacer que pase su dedo, le tenemos que explicar que lo que le estamos contando lo pone ahí, en esos puntitos, y también le tenemos que hacer tocar las ilustraciones de los cuentos. Es súper importante la lectura compartida. Ya sabéis que siempre se dice que muchos niños y niñas, da igual que vean o no, leen porque en su casa ven a adultos que leen y se les ha leído desde pequeños. Pues como acabo de decir, que los niños ciegos son niños y niñas como todos, pues hay que hacer exactamente lo mismo, solo que teniendo en cuenta que introduciendo el braille y haciéndoles conscientes que lo que les estamos contando está escrito en unas hojas con unos puntitos que se llaman braille y que de mayores aprenderán. Bueno, pues dicho esto, que es un poco la introducción del braille desde la cuna en la familia, vamos a pasar al braille en el centro educativo. El braille debe estar incluido en el centro educativo y en el aula desde el minuto cero en el que hay un alumno ciego escolarizado. Nos da igual que este alumno se escolarice en primero de infantil que en tercero de primaria o en segundo de la ESO. Incluso diría más, el braille podría llegar a estar en centros educativos donde no hay alumnado ciego escolarizado, porque es una manera inclusiva, ¿vale?, de marcar el entorno, de hacer un entorno apto para todos. Lo primero que tenemos que hacer es rotular el centro educativo en braille, igual que pone aula de música, de psicomotricidad, aula 205 en tinta, lo ponemos también en braille. Hay veces que lo que hacemos es simplemente poner en braille las aulas en las que el alumno ciego va a deambular, ¿vale? Los lugares del centro por los que va a deambular. Pues si tiene 3 años y va a ir a su aula, al comedor, a psicomotricidad y al baño, ponemos estas 4 cosas en braille. Es muy importante que, bueno, podemos empezar por ahí, pero es muy importante que el centro entero esté rotulado en braille, por 2 motivos. Uno, porque es más inclusivo. Si yo hago lo otro, el resto de alumnos y alumnas van a decir, ah, claro, los sitios a los que va el alumno ciego, ni que el alumno ciego no pudiera ir a otro lado más que ese, ¿vale? Estamos un poco marcando al alumno ciego y cuáles son los lugares que debe o puede frecuentar y los que no. Y en segundo lugar, ¿qué pasa si este alumno ciego en vez de 3 años tiene 10 y quiere ir a ver a un amigo o a una amiga que está en sexto B? Tiene la misma posibilidad que todas las personas de ir de manera autónoma si le rotulamos las aulas en braille. Pero para eso tienen que estar rotuladas todas, para que el alumno pueda desenvolverse con autonomía y poder tomar decisiones sobre lo que quiere hacer y dónde quiere ir. Unido a la cartelería, la rotulación del braille en el centro, siempre a su altura, ¿vale? Porque a veces lo ponemos, pero lo ponemos tan alto que da igual porque el niño no llega. Es también muy importante que
introduzcamos el braille de manera cotidiana en el aula. ¿Qué quiere decir esto? Pues que efectivamente, sabéis que en infantil se pone la percha con las fotitos de los niños para que cuelguen su abrigo, pues vamos a poner también los nombres en braille, que no cuesta nada. Y si podemos poner no solo el nombre de Pedro, sino el suyo y el de todos sus compañeros, que nos lleva poco rato más, y Pedro entenderá pues que el braille es significativo y que el braille es significativo en general porque está todo en braille, no está solo su nombre en braille. También marcaremos su silla, sus útiles, todas aquellas cosas que normalmente marcamos a los niños y niñas más pequeños y más mayores, pues se las marcaremos en braille. Y todas aquellas que podamos marcar en general, como los rincones, el menú del comedor, los elementos de la asamblea, lo que son la nube, el sol, para saber si hace bueno o malo, para que no solo pueda participar Pedro, sino para que todo el mundo se dé cuenta de que el braille es un elemento más del aula. En este mismo sentido, en la biblioteca de aula, en el rincón de lectura, vamos a meter siempre materiales en braille. Vamos a meter cuentos multiformato, que son cuentos que están hechos en braille y en tinta y con ilustraciones con texturas, y también si estamos trabajando por proyectos o por rincones, si estamos trabajando en los volcanes o lo que sea, pues vamos a meter en el rincón del proyecto materiales en braille y en relieve. Una cosa, materiales que podemos coger y utilizar todos, ¿vale? No es el material del niño ciego. Claro, cuando se ven los cuentos en multiformato, en braille, se hacen con texturas y claro, es una cosa muy artesanal. Entonces es cierto que siempre da la sensación de que se va a romper y evidentemente pues hay cosas que del uso pues se despegan. Pero esto no implica que no puedan usarlo todos los niños. Si se despega, ya buscamos otro cuento o ponemos otro y ya está. Porque yo he oído a varias personas adultas diciendo, no, 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 ese cuento no se toca, es el cuento de Pedro. Entonces, no estamos haciendo nada favorable a la inclusión, para empezar, ni nada favorable a que Pedro le guste el braille y entienda que el braille es un elemento más del aula para continuar. Hay algunos coles que cuando tienen algún niño o niña ciego, me consta que ya lo que han hecho es que cuando se hace el libro viajero, que consiste en que se seleccionan tantos libros como alumnos hay, y entonces cada semana los alumnos se llevan uno de estos libros a su casa. Me consta que ya hay coles que en el libro viajero han metido 5 o 6 títulos en braille, ¿vale? En braille en multiformato, para que los chiquillos se intercambien los libros y entre ellos estos. ¿Por qué? Porque si metemos solo uno, anda, hoy me ha tocado el libro de Pedro. Claro, es que pues es el de Pedro, que como Pedro no ve y tiene que hacerlo en braille, pues esta semana me ha tocado su libro. Si metemos 5 o 6, pues no es el libro de Pedro. Hoy me han tocado los libros en braille, igual que otro día me tocan los libros en tinta, ¿vale? Entonces, muy importante que lo naturalicemos. Vamos ahora a hablar muy brevemente, porque este siguiente tema daría para mucho, del aprendizaje del braille, ¿vale? ¿Cuándo se aprende braille? ¿Cómo se aprende braille? Bueno, el braille se aprende si eres una persona ciega de nacimiento, el braille se aprende de manera simultánea a cuando aprenden a leer y a escribir los niños y niñas videntes, ¿vale? Que es, sabéis que hay que aprender a leer y a escribir en primero de primaria. No quita que en infantil se haga una introducción y que incluso ya se conozcan algunas letras, pero y tampoco implica que en primero de primaria uno tenga que saber leer y escribir perfectamente, pero estamos ahí, ¿vale? Nos movemos como en los niños videntes entre los 5 y 7 años. Si una persona se queda ciega más mayor o en la adolescencia o cuando somos adultos, como decía Ana, pues aprendemos el braille cuando nos quedamos ciegos. Hay un tercer sector que es el de chicos y chicas con enfermedades degenerativas, que son niños y niñas que de momento ven o ven bastante bien, pero sabemos que en algún momento determinado van a dejar de ver o van a ver peor y por tanto el código tinta, que es el que utilizan, va a dejar de ser funcional. No van a poder utilizarlo para, como hemos dicho, recibir y expresar la información con fluidez y comprensión. A este alumnado hay que ir enseñándole braille de manera paulatina,
para que cuando llegue este momento, pues tengan la capacidad de ya conocer este código de lectoescritura y no rechazarlo. Bueno, total, que vamos a ponernos en el caso de los chicos y chicas ciegos de nacimiento. Se les enseña a leer a los 5, 6, 7 años de manera simultánea a sus compañeros videntes. Para enseñar braille siempre se han preferido los métodos sintéticos, ¿vale? Que son los que parten de las unidades más pequeñas, la letra, para pasar a la sílaba y a la palabra, ¿vale? Para enseñar explícitamente el braille. Pero como os he dicho antes, no renunciamos al aprendizaje constructivista y por tanto es muy importante, paralelamente a esta enseñanza explícita de carácter sintético, es decir, empezando por las letras, pues poner el braille en todas partes para que el niño vaya viendo globalmente su nombre, el menú del comedor, lo que sea. Estáis viendo el logo de Brailletico. Brailletico es el sistema que ha ideado la ONCE, que ha diseñado. Es un sistema de alfabetización de braille desde la cuna. Tiene 4 módulos. El primero es de 0 a 2 años y de lo que se trata en este módulo es un poco de lo que decíamos anteriormente, que el niño quiera usar sus manos, ¿vale? Y entienda que las manos son para tocar y se interese por el entorno. El segundo módulo, muy interesante, es el de prerequisitos del braille. Claro, antes de aprender el signo generador y sus configuraciones, pues tenemos que aprender determinado tipo de cosas como son discriminar formas, texturas, seguir líneas de izquierda a derecha, de arriba a abajo, encontrar signos distintos en las líneas para que luego entendamos que las letras tienen configuraciones diferentes. Escuchad, no es nada distinto a lo que hacemos con los niños y niñas videntes. Hacemos otras cosas, pero a los niños y niñas videntes también les preparamos para leer y escribir. Ahora que estamos en otoño y en Halloween, sigue la baba del caracol, cuenta las calabazas, rodea las calabazas. Con todo esto que estamos haciendo, pues que vayan cogiendo la grafomotricidad, el lápiz, no sé qué. Pues con el niño ciego hacemos lo mismo, solo que con actividades propias, para que vaya cogiendo los requisitos, las características que son imprescindibles para que luego pueda leer y escribir en braille. Esto implica que estas actividades en Brailletico todas se presentan de manera lúdica, igual que las presentaríamos a los niños videntes, pues eso, como os digo, las calabazas, no sé qué, lo que vaya tocando en cada momento. Y además Brailletico no renuncia a este aprendizaje a través de las nuevas tecnologías. Tiene mucho material manipulativo, pero también trabaja el braille a través de la línea braille que os ha explicado Ana, ¿vale? Bueno, el tercer módulo de Brailletico ya es el de aprendizaje de letras, como os decía, desde una perspectiva sintética, y el cuarto y último módulo es el de perfeccionamiento de la lectoescritura. Brailletico está en la web de educación de la ONCE, que es educación.once.es, a disposición de cualquier persona que se puede bajar el programa informático en el que están los 4 módulos y también vienen todos los materiales en PDF para que se puedan construir, ¿vale? Bueno, vamos ahora ya con el braille específico para algunas materias. Si el braille es muy importante en general, la lectoescritura cobra especial importancia en ciertas materias que tienen una signografía o una orientación espacial muy diferente a la ordinaria. Por ejemplo, en las materias de idiomas, el braille es imprescindible porque los idiomas se escriben de manera diferente a cómo se pronuncian, de tal manera que no podríamos hacer, por ejemplo, una asignatura de inglés solo de manera oral, porque nos estaríamos perdiendo toda la parte de ortografía y de gramática. También el braille es imprescindible en las asignaturas de carácter científico, no solo por la signografía específica que tienen, sino sobre todo por la configuración espacial. En la diapositiva os hemos puesto una suma en horizontal y en vertical. Claro, el niño tiene que saber que las unidades van debajo de las unidades, que las decenas van debajo de las decenas, y eso es imposible que lo hagamos si no es con el braille, si no es tocando dónde estoy poniendo las unidades, qué tengo que multiplicar por qué cosa, qué va dentro del paréntesis y va fuera. Y por último, el braille en la materia de música también es especialmente importante, no solo por la signografía, sino que, por ejemplo, cuando se toca el piano hay que poner el compás de la mano izquierda encima de la mano derecha encima del compás de la mano izquierda, para que la persona pueda tocar ambos compases y sepa qué debe tocarse con una mano y qué debe tocarse con la otra al mismo tiempo. Por último, aunque esto es transversal y lo hemos ido diciendo a lo largo de toda la presentación,
Todos debemos conocer en qué consiste el braille y en los centros educativos se debe hacer una sensibilización al respecto. ¿Esto significa que debemos manejar y conocer el braille en profundidad? No. Es cierto que las personas que están en contacto directo con el niño, los maestros sobre todo de los niños de primer ciclo de primaria, segundo ciclo de primaria, pues hombre, sí que deben conocerlo más en profundidad y sobre todo su didáctica. Pero es cierto que el resto de la comunidad educativa debe saber que el braille existe. Para esto ya hemos dado muchas estrategias y unido a esto, pues sí que debemos contarles qué es el braille, contarles qué es el sistema de lectoescritura que utilizamos las personas ciegas. A día de hoy ya aparecen los libros de texto, me consta, de lengua castellana de segundo o de tercero de primaria y se deben hacer se deben hacer actividades que tengan carácter lúdico con todo el centro educativo para que el braille forme parte de la vida de todos nosotros, pues poner nuestros nombres, ver dónde nos podemos encontrar el braille en nuestra vida cotidiana, etcétera, etcétera. Lo más importante, como os decía, es que el braille no sea la cosa del niño ciego que está aquí, sino que sea algo que nos afecta y nos vincula a todo el centro y a toda la comunidad educativa. Podemos celebrar el Día de la Discapacidad, el Día del Braille, lo que se nos ocurra. Y hasta aquí un poco las estrategias generales de cómo incluir o introducir el braille de una manera muy sencilla y práctica desde el punto de vista educativo. Vamos a pasar ahora con las preguntas y respuestas a propósito de todo esto que os hemos contado, si las hubiera. Fenomenal, Eli. Muchísimas gracias, Ana, Eli. Magníficas explicaciones para situarnos, ¿no?, a todos de qué es esto del braille y cómo debemos tenerlo en cuenta desde la cuna hasta las diferentes etapas y áreas en la escolarización de un alumno con ceguera o deficiencia visual grave cuyo resto visual no es funcional para la adquisición de un código de lectoescritura. Vamos a dar aquí unos minutitos a ver si se nos animan las personas que tenemos por aquí conectadas a realizar alguna pregunta. No obstante, yo aquí, que os he escuchado atentamente, tengo algunas consideraciones o alguna pregunta. A ver, Ana González, has comentado que esto del braille no está reñido con la tecnología, que existen herramientas como la línea braille, las impresoras braille, que son un claro ejemplo de esto, de que braille y tecnología no está reñido y que el braille o los sistemas de lectoescritura en braille han ido evolucionando. No sé si podrías hacernos alguna pincelada, ¿no?, de qué diferentes herramientas o cómo ha sido esta evolución en cuanto a herramientas, máquinas para escribir en braille. Vale, muy bien. Para la escritura hemos evolucionado de un poco los métodos más rudimentarios, pero todavía utilizados, como la pauta, que pues es un poco la cuadrícula en la que, claro, que ha ido modernizándose, pero la que se creó cuando Luis Braille para escribir, que equivale, no sé, al boli y al papel de las personas que ven, es la forma más manual. Las máquinas empezaron a surgir desde el mismo momento en que Luis Braille, es más, cuando Luis Braille estaba vivo, él con un amigo que se llamaba Pierre Foucault, crearon esta primera máquina rudimentaria para empezar a imprimir un poco los grafemas, ¿no? Los signos. Y de ahí pues ha habido una evolución súper progresiva. Nosotros en el Museo de la ONCE tenemos una colección bastante interesante de las máquinas utilizadas anteriormente para la música, para el braille en general, ¿vale? Hasta llegar a las máquinas actuales que son las muy conocidas máquinas Perkins. Hasta hoy ahora una máquina Perkins también eléctrica o electrónica. Total, es que bueno, todo este tema ha ido evolucionando. Por otra parte, bueno, la gran evolución que han tenido las impresoras, eh, hasta que han adquirido muchísima precisión a nivel actual. Y luego, bueno, la,
la forma de tomar nota de manera tecnológica con los anotadores Braille, que son parecidos, es como una línea Braille cuando no está conectada, funciona como anotador, la podemos llevar a cualquier conferencia y tomar nuestras notas como lo hace cualquier persona con su iPad o con su ordenador. Y bueno, y finalmente, bueno, finalmente digamos que esto siempre está evolucionando. Tenemos las líneas Braille que son para las personas ciegas y sordociegas la forma, digamos, más inmediata de accesar a la información sin necesidad de imprimir en papel, ¿no? O sea, como decíamos cuando estábamos hablando de este tema anteriormente, la conectas al ordenador o al móvil y tienes acceso a todo lo que está en la pantalla. Eh, También inclusive los móviles tienen ahora tienen una función de teclado Braille, ¿vale? Que sabéis que el móvil, bueno, todos los móviles traen un lector de pantalla que en el caso de los Android se llama TalkBack y en el caso de los iPhone se llama VoiceOver, pues que funcionan y bueno, todo este tema de accesibilidad trae una función de teclado Braille que lo puedes activar y escribir en Braille como si fuera una máquina Braille con las 6 teclas de los 6 puntitos. Recordáis el signo generador, ¿no? Que tiene todos los puntitos. Pues así es el teclado de la máquina Braille y con eso puedes ir también escribiendo en el móvil. O sea que hay mil y una formas. Bueno, todo esto en la 11 se ha llevado, o sea, bueno, ha adquirido un nivel brutal de especialización. Antes hablaba Elizabeth de los materiales multiformato. Bueno, nosotros en el servicio bibliográfico de la 11 tenemos acceso, o sea, imprimimos todo tipo de textos y hacemos todo tipo de adaptaciones y cuentos donde el braille está complementado, por ejemplo, con los materiales en relieve para que los niños puedan tocar por ejemplo, las imágenes de las cuales se está hablando en un cuento, las puedan percibir a través con un montón de materiales y de tecnología de punta, ellos puedan ir percibiendo esas ilustraciones. O sea que la tecnología no para y ha venido haciendo una serie cada vez mayor de posibilidades. Genial, Ana, muchísimas gracias. Estupendo recorrido nos has hecho por las diferentes herramientas y posibilidades con las que se puede escribir en Braille y cómo ha ido evolucionando. Has comentado que todo esto, muchas de estas herramientas están disponibles en el Museo Tiflológico de la ONCE. De hecho, hace unos días se inauguró la exposición en motivo del 200 aniversario del sistema Braille, en la que además de estos recursos se pueden tocar diferentes libros escritos en Braille en diferentes épocas. Muy recomendable, estará disponible esta exposición hasta el 10 de enero. Para más información, museo.11.es. Y bueno, pues aprovechamos para animar a todos los que nos estén escuchando o vean este webinar a que se acerquen. Y si ha terminado el plazo de la exposición, no os preocupéis porque también hay una sección específica de tiflología en el Museo Tiflológico y también vais a tener ocasión de acercaros a conocerlo, a conocer más de cerca todo este mundo. Tenemos alguna preguntita ya por aquí y para leerla le voy a dar la palabra a nuestro compañero, a Sergio, que nos ha estado echando una mano a lo largo de todo el webinar en toda la logística y aprovecho también para agradecer el apoyo que nos está prestando. Así que, Sergio. Vale, gracias, Ana. Pues nada, voy a leer una pregunta que yo creo que a lo mejor puede dar respuesta a Eli, en el que nos preguntan ¿hasta qué punto la ONCE u otros organismos ofrecen recursos para que desde los centros educativos se trabaje con este alumnado? Es decir, si de manera repentina tuviésemos un caso de alumnado con déficit visual, ¿recibiríamos rápidamente recursos para trabajar por ellos? Te doy paso, Eli, vale. Vale, voy a resumir muy rápidamente la respuesta
Pero aparte de resumirla, voy a remitir a esta persona al primer webinar que se hizo en octubre del año pasado, ¿vale? Están colgados en la página web de educación de la ONCE, que justo habla de esto, de los servicios educativos de la ONCE. Cuando detectamos un niño con discapacidad visual en el aula o de repente tenemos un niño o niña que se queda ciego, que puede ocurrir, a través de los equipos de orientación de las distintas comunidades autónomas, se ponen en contacto con los equipos específicos de discapacidad visual y tras una valoración estos equipos envían un coordinador de caso, una persona al aula. Esta persona lo que va a hacer es valorar exactamente cuáles son las necesidades del niño o la niña y poner en marcha lo antes que sea posible los recursos necesarios para intervenir con él. ¿Cómo los va a poner en marcha? Pues sobre todo asesorando a la comunidad educativa, asesorándoos a los maestros o maestras que tenéis a este niño o niña en el aula para saber cómo trabajar con él. Oye, que la semana que viene vamos a dar los volcanes, ¿cómo puedo hacer? Oye, pues mira, hazlo de esta manera, explícalo de esta manera, yo te voy a traer un material que tenemos en ONCE que es un volcán en 3 dimensiones, vamos a hacer, intenta que los compañeros entre todos fabriquen un volcán para que este niño o niña lo pueda tocar, ¿vale? Es decir, si tienes un niño o niña ciego en el aula, tras la valoración por parte del equipo de discapacidad visual, se va a poner a este niño o niña un coordinador de caso, un maestro o maestra específico de este equipo de discapacidad visual que va a ir con una frecuencia establecida al centro, pues una vez a la semana, cada 15 días, 2, 3 veces a la semana, que te va a asesorar en lo que necesites y que va a poner en marcha todos estos recursos materiales de los que hemos hablado. Entre ellos, este coordinador de caso es el que os va a ayudar a rotular el centro en braille, a rotular el aula en braille, a ver de qué manera podemos ir metiendo los cuentitos en braille, a hacer actividades de sensibilización con el resto de los compañeros en braille, etcétera. Ya te digo, esto ha sido como súper esquemático. Si quieres ampliar más, el primer webinar del curso pasado que se llama algo así como los servicios de atención educativa de la ONCE, viene esto explicado de una manera bastante más extensa y sobre todo también vienen más explicadas las áreas de intervención en las que el coordinador de caso y otros profesionales de la ONCE os van a asesorar concretamente en el ámbito educativo. Vale, pues seguimos con otra pregunta que yo creo que para Eli nos vas a poder dar respuesta también, en la que nos dice: tengo un alumno de 6 años con retinosis pigmentaria que se está comenzando a manifestar. Ha comenzado a leer y escribir en tinta porque la familia rechaza el método Braille. Imagino que os habríais encontrado algún caso similar. ¿Qué puedo hacer para hacerles cambiar de opinión? Bueno, esto, claro, es algo muy complejo de responder porque efectivamente cada niño es un mundo y sobre todo también cada familia es un mundo. Y sí, hay muchos casos de este tipo. La familia al principio rechaza el braille no porque rechace el braille en sí, sino la familia en principio lo que necesita es adaptarse a que su hijo, en este caso, está teniendo una dificultad visual. Y entonces, claro, hablarles de sistema Braille implica que la familia, le estás diciendo a la familia, tu hijo no ve o tu hijo se va a quedar ciego. Y probablemente sea cierto, pero la familia muchas veces necesita un periodo de adaptación, ¿vale? Lo que llamamos un periodo de ajuste a la discapacidad visual. En el curso pasado también hay un webinar sobre el ajuste. Entonces, es importante el braille. Si es importante para el niño, hay que introducirle el braille, efectivamente, poco a poco, aunque todavía pueda ir leyendo y escribiendo en tinta. Su maestro coordinador de caso será el que tenga que ir hablando con la familia reiteradamente hasta que la familia acepte, ¿no?, el sistema Braille, pero tenemos que entender que sobre todo al principio no todas las familias están preparadas porque, mirad, os voy a poner otro ejemplo que no tiene que ver con el braille, pero que creo que se entiende muy bien. Hay algunos chicos y chicas ciegos que cuando son adolescentes, si por ejemplo fue mi caso, antes se nos enseñaba a usar el bastón cuando éramos adolescentes.
Eso de repente así te cuesta mucho trabajo introducirlo porque es una señal inequívoca ante los demás de que, y ante ti mismo de que eres una persona ciega, ojo, yo era una persona ciega de nacimiento, que necesitas ayudas, que vas a tener unos recursos diferentes al resto, por mucho que intentemos normalizarlo y tal. Y entonces no todo el mundo está preparado en el mismo momento para asumir eso. Y sobre todo familias de niños muy pequeños en las que esto les está viniendo de manera repentina. Por tanto, hay que dar tiempo a la familia, no todo el tiempo del mundo tampoco, porque la escolarización es importante, porque los cursos avanzan, porque en primero de primaria todavía los contenidos no son muy intensos, pero en cursos posteriores sí. Hay que dar tiempo a la familia, hay que seguir a través del coordinador de caso o, si es necesario, a través de los psicólogos de 11, trabajando con ellos el ajuste, y efectivamente poco a poco hay que intentar primero que acepten que su hijo o su hija como mejor va a poder leer y escribir es en braille, dándoles también la idea, que es lo que les damos muchas veces, que no es que vaya a abandonar la tinta mientras pueda, sino que van a ser dos códigos simultáneos, alguno, y el braille lo va a usar para ciertas cosas y la tinta la va a usar para ciertas cosas. Y luego ya una vez que la familia ve de verdad que es útil, que el niño va más rápido, que se defiende mejor, lo aceptan. Pero es cierto que al principio cuesta mucho porque es enfrentarles a una realidad que a muchas personas les cuesta aceptar. Vale, pues vamos a dar paso a... Tenemos otra pregunta en el chat en la que nos preguntan: me gustaría conocer si hay alguna tecnología que se pueda conectar la máquina Perkins al ordenador o alguna tecnología de lectura desde la máquina Perkins. Yo creo que doy paso a Ana, si os parece. Pues la verdad es que no tengo ni idea. A ver, eh, que haya alguna forma de conectar, no sé, por USB o por Bluetooth en la máquina, no. O sea, me imagino que la pregunta sería cómo se puede leer en otros dispositivos, o en tinta o de alguna otra forma lo que está escrito en la máquina Perkins. La verdad es que Claro, no. o sea que si la Perkins se puede conectar, que entendemos que no, Yo creo que no. pero alguna otra tecnología de lectura desde la máquina Perkins, igual máquina Perkins no, pero otro tipo de tecnología de lectura. Pues no, desde la máquina Perkins puedes leer, eh, si eres ciego con los dedos y si ves, pues con tus ojos, pero en braille. O sea, no hay una forma de transformar lo que está escrito allí a tinta, ¿no? O sea, o por lo menos no con la máquina Perkins. Lo que hacen los maestros cuando van a los coles es transcribir ellos a tinta lo que ha escrito el nene en braille en la máquina Perkins. Es una de las tareas que tiene el maestro de apoyo del equipo de discapacidad visual. Pues cuando han hecho ejercicios o un examen, el niño lo ha hecho en la Perkins y el maestro lo que hace es lo que se llama iluminar, que es poner en tinta Ujú. encima de cada línea lo que ha puesto el niño para que el profe lo pueda leer. De momento usamos este método avanzado. Bueno, comenta una compañera por el chat que hay aplicaciones que usan la inteligencia artificial para hacerlo a día de hoy. Sí, se está probando una aplicación, ¿vale? Que le haces una foto a lo que ha escrito el peque en braille y entonces lo transcribe a tinta. Esto se está probando desde hace unos 2 años, funciona más o menos, la inteligencia artificial yo creo que está mejorando mucho y aprende, y entonces esto cada vez lo hará mejor. Genial, pues a ver, creo que no tenemos más preguntas, chicos, que ya llevamos un poquito más de una horita hablando de Braille y de su inclusión en el centro educativo, con lo cual pues ya solo nos queda reiterar una vez más el agradecimiento a las ponentes con las que hemos contado esta tarde, y por supuesto a todas las personas que os habéis conectado, a quienes habéis preguntado. Recordar que este webinar se ha grabado y se va a subir en los próximos días en la página web de educación de la ONCE, educación.once.es. Están también colgados los webinars del curso pasado y nos vemos el último miércoles de noviembre para seguir hablando
de diferentes cuestiones en lo concerniente a esa educación inclusiva, cómo entre todos los integrantes de la comunidad educativa podemos ir avanzando juntos hacia una educación lo más normalizada, accesible e inclusiva para el colectivo de personas con discapacidad visual. Así que muchas gracias y que tengáis una magnífica tarde.